El hambre que no se sacia con café. Mi vida con Elena era, irónicamente, mi obra maestra de arquitectura. Yo diseño espacios, y nuestro matrimonio era el proyecto definitivo, una casa de líneas limpias y espacios abiertos, donde cada objeto tenía su lugar designado y el silencio era tan pulcro como el mármol italiano del suelo. Desde fuera, éramos la envidia de nuestro círculo, exitosos, elegantes, perfectamente sincronizados. Un dúplex minimalista con vistas a la ciudad. Pero por dentro, los pasillos eran demasiado anchos, los techos demasiado altos, y el eco de nuestros pasos era el único sonido que recordaba que alguien vivía allí. Nuestro hogar era un mausoleo para un amor que había muerto de inanición, y nosotros éramos sus educados y silenciosos guardianes. Elena no es una mala persona, es, de hecho, una persona perfecta. Demasiado perfecta. Su vida es un calendario de Google meticulosamente organizado, lleno de cenas con mis socios, eventos benéficos donde sonríe con la cantidad justa de calidez, y escapadas de fin de semana a hoteles boutique que parecen extensiones de nuestra propia casa. Somos un equipo formidable, una marca, David y Elena. Pero cuando las puertas se cerraban, el equipo se disolvía. En nuestra cama king size, un vasto desierto de sábanas de hilo egipcio nos separaba. El sexo había dejado de ser un acto de pasión para convertirse en un punto en la agenda, un mantenimiento programado que se llevaba a cabo con una eficiencia que helaba los huesos. Dentro de mí crecía una sed. Una sed primaria, casi animal, de algo que rompiera la monotonía del beige y el gris. Anhelaba el desorden, el ruido, una mancha de vino en un mantel, una risa demasiado fuerte, una conversación que no girara en torno a la logística de nuestra existencia compartida. Anhelaba que una mirada se posara en mí y no viera la fachada, el arquitecto, el marido, el éxito, sino que viera a David. Un hombre que se sentía cada vez más translúcido, un fantasma que habitaba los planos de su propia vida. Mi única rebelión, mi pequeño acto de anarquía diaria, era una cafetería. Estaba estratégicamente situada entre la oficina y el purgatorio que llamaba hogar. El Gato Negro, se llamaba. Era el antónimo de mi vida. Un local pequeño y abigarrado, que olía a una mezcla embriagadora de café recién tostado, cardamomo y papel viejo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías caóticas llenas de libros de segunda mano. Siempre había un murmullo de conversaciones, el siseo de la máquina de espresso y música de jazz sonando en un viejo tocadiscos. Era cálido, era real, estaba vivo. Y fue allí donde la vi. Se llamaba Choe. No fue un rayo, no fue un cliché de película. Fue una erosión lenta y deliberada de mis defensas. La primera vez fue solo una barista eficiente. La segunda, noté el pequeño piercing de plata que brillaba en su nariz cuando sonreía. La tercera, se rió de un chiste malo que hice y fue una risa gutural, sin filtros, que hizo que algo dentro de mí se removiera. Empecé a fijarme en los detalles, las manchas de tinta en sus dedos, el tatuaje de la osa mayor que se asomaba por la manga de su camiseta, la forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba en hacer un noir de art. Empecé a necesitar mi dosis diaria de ese caos. Mis visitas de 5 minutos para llevar se convirtieron en estancias de media hora, y luego de 1 hora. Me sentaba con mi portátil, fingiendo trabajar, pero en realidad estaba estudiando cada uno de sus movimientos, esperando el breve intercambio de palabras que se había convertido en el punto álgido de mi día. Ella recordaba mi pedido, un capuchino con un toque de canela. Pero luego empezó a recordar otras cosas. ¿Qué tal esa reunión con los clientes difíciles?, me preguntó un día. ¿Conseguiste arreglar ese problema en la obra? Esas simples preguntas demostraban un interés en mi vida real, no en mi vida de escaparate, que me desarmaba por completo. La tensión entre nosotros era un cable de alta tensión invisible. Yo sentía su mirada sobre mí cuando fingía leer, y ella sabía que mi primera mirada al entrar por la puerta era siempre para ella. Era un juego silencioso, peligroso y absolutamente adictivo. La noche en que el cable se rompió, caía un diluvio sobre la ciudad. Acababa de tener una discusión telefónica con Elena, una de nuestras típicas disputas frías y civilizadas sobre algo tan trivial como el color de las nuevas cortinas. Se sentía como discutir los términos de un armisticio en una guerra que ya nadie recordaba por qué había empezado. Colgué el teléfono sintiéndome vacío y derrotado. Conduje sin rumbo hasta que, como un autómata, aparqué frente al Gato Negro. Estaba a punto de cerrar. Solo quedábamos ella y yo y el sonido de la lluvia azotando el ventanal. Noche de perros, arquitecto, dijo en voz baja, su voz era como un bálsamo. No podrías haberlo descrito mejor, musité, perdido en la contemplación de las gotas de agua que corrían por el cristal. Ella se acercó, secándose las manos en el delantal, y se sentó en la silla frente a mí, al otro lado de la pequeña mesa de madera. El simple acto de compartir ese espacio, ese silencio, fue más íntimo que cualquier cena que hubiera compartido con mi esposa en el último año. Este silencio no era vacío, estaba lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Odio este tiempo, dije, más por llenar el aire que por otra cosa.
A mí me encanta, replicó, con una media sonrisa. Limpia toda la mierda de las calles. Es como un botón de reinicio. Se inclinó un poco hacia adelante y sus ojos verdes, increíblemente vivos, me atraparon. A veces, todos necesitamos un buen aguacero para empezar de nuevo. En esa frase, en su mirada, estaba el permiso que no sabía que estaba buscando. Cuando me levanté para irme, ella salió conmigo para echar el cierre metálico. Nos quedamos bajo el pequeño toldo, atrapados entre la seguridad de la tienda y el caos de la tormenta. El aire olía a asfalto mojado, a café y a ella. No sé quién dio el primer paso. Solo sé que el espacio entre nosotros colapsó. El mundo se redujo a la distancia entre nuestros labios. Levanté una mano temblorosa y le aparté un mechón de pelo que la lluvia le había pegado a la mejilla. Su piel estaba fría por la lluvia, pero quemaba bajo mis dedos. Ella cerró los ojos, un gesto de entrega absoluta que hizo que mi corazón se detuviera. Y la besé. Fue como encontrar un oasis después de una década caminando por el desierto. Su boca era suave y sabía a café, a canela y a una libertad que nunca había probado. No fue un beso educado ni tierno. Fue un acto de desesperación, un beso hambriento, torpe y brutalmente honesto. Mis manos se enredaron en su pelo, tirando de ella hacia mí, mientras sus dedos se clavaban en los brazos de mi chaqueta como si temiera caerse. La apreté contra mi cuerpo, queriendo absorber su caos, su calor, su vida. Fue un beso que borró años de silencio y soledad. Fue el aguacero que necesitaba desesperadamente. Cuando nos separamos, jadeando, la lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor, creando una cortina que nos aislaba del mundo. Me miró, con los labios hinchados y los ojos brillantes. Vaya, susurró, con una sonrisa temblorosa. Parece que tu aguacero ha comenzado. La cafeína de sus besos. Lo que siguió no fue un romance, fue una insurrección. Una rebelión silenciosa contra la tiranía de la perfección. Chloé no se convirtió en mi amante, se convirtió en mi dosis de realidad, en la cafeína que me mantenía despierto en una vida que me adormecía. Su apartamento, un pequeño y caótico estudio a unas pocas manzanas de la cafetería, se transformó en mi único territorio libre. Era la antítesis de mi hogar, libros apilados en el suelo, lienzos a medio pintar apoyados contra las paredes, una guitarra acústica en una esquina y el glorioso desorden de una vida vivida sin disculpas. Olía a pintura al óleo, a tierra húmeda de sus plantas y a ella. Y en ese caos, por primera vez en años, yo podía respirar hondo. Nuestros encuentros eran un acto de piratería en los márgenes de mi agenda. Robábamos horas entre mis reuniones, aprovechábamos las tardes en que Elena estaba en sus comités benéficos. El sexo era una consecuencia natural de aquella hambre acumulada. Era exploratorio, ruidoso y profundamente liberador. Elena me tocaba con la delicadeza de quien manipula una pieza de museo. Chloé me tocaba como si estuviera leyendo braille sobre mi piel, descubriendo historias que yo mismo había olvidado que estaban escritas en mí. Pero era mucho más que sexo. Era la conversación. Con ella, desenterré a un David que llevaba años sepultado. Hablamos de mis sueños de juventud, de cuando quería diseñar cabañas de madera autosuficientes en el bosque, no prisiones de cristal para millonarios aburridos. Ella me ponía su música, bandas de rock alternativo que hacían vibrar algo primordial dentro de mí. Cocinábamos pasta en su cocina diminuta, salpicándonos de salsa de tomate y riendo hasta que nos dolía el estómago. Esas actividades, tan mundanas para el resto del mundo, eran para mí actos revolucionarios, la prueba tangible de una vida alternativa que existía fuera de mi jaula de oro. La culpa era una bestia que me roía las entrañas. Cada vez que cruzaba el umbral de mi casa y el silencio me recibía, la bestia despertaba. Cada mentira que salía de mi boca, una reunión de última hora, un problema con un proveedor, era un trozo de mi propia alma que le arrojaba para calmarla. Miraba a Elena sentada en el otro extremo del sofá, tan elegante, tan ajena, y sentía una mezcla tóxica de resentimiento y una pena abrumadora. Ella no merecía esto, pero yo tampoco merecía morir lentamente en la vida que habíamos construido. Vivía en un estado de alerta constante, un adicto a la adrenalina del casi ser descubierto. Un mensaje de Chloé llegando en el momento equivocado, su nombre apareciendo en la pantalla de mi coche. Era un juego peligroso que, de una forma perversa, me hacía sentir intensamente vivo. Chloé alimentaba ese juego. Me enviaba fotos de detalles de su día, sus botas mojadas por la lluvia, la página de un libro que la había hecho pensar en mí, un primer plano de la taza de café que me habría preparado si estuviera allí. Cada notificación era una pequeña descarga eléctrica. Mi transformación era inevitable. Empecé a dejar mi corbata en la oficina. Compré unos vaqueros que no eran de diseño. La música en mi coche cambió. Elena, observadora como siempre, lo notó. Te veo, diferente, me dijo una noche, con una nota de curiosidad en su voz. Más relajado. Ese nuevo proyecto en la costa debe de estar inspirándote. Yo solo asentí, y el sabor de la mentira fue tan amargo que casi me ahogo.
La dualidad me estaba partiendo en dos. Una noche, en una de esas galas benéficas que tanto detestaba, me sentí completamente disociado. Estaba allí, en mi smoking, sonriendo, asintiendo, mientras mi mente y mi alma estaban a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento que olía a incienso y libertad. En medio del murmullo de las conversaciones vacías, mi móvil vibró. Era Choe. Odio esto, David. Odio ser un secreto que guardas en el bolsillo. Pero no puedo evitar echarte de menos. El mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Salí a la terraza, el aire frío de la noche era un alivio. Tenía que acabar con la mentira. Por ella, por Elena, por mí. Marqué su número. Tienes razón, le susurré al teléfono, mi voz ronca. Esto no es justo. Tengo que tomar una decisión. Colgué, sintiendo una mezcla de terror y liberación. Iba a hacerlo. Iba a confesarlo todo, a enfrentarme a las ruinas y empezar a reconstruir. Pero la vida, con su cruel sentido de la oportunidad, se me adelantó. No tuve que derribar mi casa de cartas. Se derrumbó sobre mí. La cuenta amarga. El catalizador de mi apocalipsis personal no fue una escena dramática ni un detective privado. Fue algo mucho más moderno y mundano, una notificación de WhatsApp en la pantalla del coche. Volvíamos de la gala, Elena conducía nuestro silencioso y carísimo coche eléctrico. Yo había dejado mi móvil en el portavasos central, mi mente todavía acelerada por la conversación con Choe y la decisión que había tomado. El silencio en el coche era espeso, cargado de años de palabras no dichas. Y entonces, el teléfono vibró e iluminó el habitáculo. En la pantalla oscura, las letras blancas eran un faro de perdición. Chloe bebida caliente, pase lo que pase, no me arrepiento de nuestro aguacero. Gracias por hacerme sentir que merecía la pena. El emoticono de la taza de café. Su nombre. Su poesía devastadora. Todo expuesto bajo la luz fría del salpicadero. Elena no apartó la vista de la carretera. Su perfil seguía siendo perfecto, cincelado. No hubo un grito, ni un volantazo. Pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar el volante de cuero. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Y, en el reflejo del cristal, vi cómo una única y silenciosa lágrima trazaba un camino por su mejilla y se perdía en la línea de su pelo. Siguió conduciendo con una calma que era 1000 veces más aterradora que cualquier explosión de furia. El resto del trayecto fue una tortura silenciosa. Cada semáforo en rojo, cada curva, alargaba la agonía. Cuando finalmente llegamos al garaje subterráneo de nuestro edificio, aparcó con una precisión robótica. Subimos en el ascensor en silencio. Entramos en casa. Las luces con sensor de movimiento se encendieron, revelando la escena del crimen, nuestra vida perfecta. Elena dejó su bolso de firma sobre la consola de diseño. Se quitó los tacones con un gesto lento y deliberado. Luego se giró y me miró. Su rostro era una máscara de hielo, pero sus ojos eran un infierno de dolor y traición. La arquitecta había visto la grieta irreparable en los cimientos de su obra maestra. ¿Quién es Choe?, preguntó, y su voz fue tan frágil como una hoja de cristal. La mentira había muerto. No tenía sentido intentar reanimarla. La barista. De la cafetería, confesé. Las palabras sonaron vulgares, sórdidas, en la acústica perfecta de nuestro salón. Elena absorbió la información. Una risa seca, desprovista de cualquier alegría, escapó de sus labios. La cafetería, repitió, saboreando la humillación. Dios mío, David. Todo este tiempo, la fachada, las sonrisas, las cenas. ¿Y me estabas engañando con la chica que te sirve el café? El desprecio en su voz era un ácido que me quemó por dentro. Elena, no es tan simple. Yo me sentía. No, me cortó, su voz subiendo de tono por primera vez. No te atrevas a justificarlo. No te atrevas a hacerme esto a mí y luego culparme por tu patética crisis de la mediana edad. Caminó por la estancia, su santuario, como un animal enjaulado. Construye esta vida contigo. Cada pieza, cada color, cada decisión. Era nuestro proyecto. ¿Y lo has incendiado por un capricho? No era un capricho, grité, la frustración de años saliendo a borbotones. Era aire. En esta casa no se puede respirar. Es un museo, Elena, y yo no quería ser una de las estatuas. Podrías haberlo dicho, susurró ella, las lágrimas corriendo ahora por su rostro, arruinando su maquillaje impecable. Podrías haber luchado por nosotros o haber tenido la decencia de irte. Pero elegiste humillarme. Elegiste ser un cobarde. Se detuvo, recompuso su postura, la anfitriona perfecta hasta el final. Quiero que te vayas. Ahora. Coge lo que necesites y lárgate de mi casa. Se corrigió a sí misma, con un último golpe de bisturí. De esta casa.
Mientras metía ropa en una maleta de forma caótica, cada objeto parecía un reproche. El reloj que me regaló, los libros de arte que compramos juntos en Roma. Salí por la puerta sin mirar atrás. El sonido de la cerradura al cerrarse fue el punto final de mi obra maestra. Un fracaso arquitectónico de proporciones épicas. Epílogo, preparando una vida nueva. Ha pasado un año. Un año de demolición y lenta reconstrucción. El divorcio fue tan eficiente y pulcro como lo había sido nuestro matrimonio. Elena se quedó con la casa, por supuesto. Yo me mudé a un apartamento alquilado en el barrio de El Gato Negro, un lugar lleno de ruido, vida y un desorden que ahora me resultaba reconfortante. Lo intentamos con Choe. Liberados del secreto, intentamos construir algo a la luz del día. Pero fue como intentar mantener viva una orquídea silvestre en un invernadero. Nuestra conexión había nacido en la clandestinidad, alimentada por la adrenalina de lo prohibido. Sin ese elemento, nos dimos cuenta de que éramos dos personas muy diferentes que se habían utilizado mutuamente como vía de escape. El aguacero había sido necesario, pero no podíamos vivir bajo la tormenta para siempre. La despedida fue triste, pero amistosa. Éramos un capítulo en la vida del otro, no el libro entero. No he vuelto a construir edificios monumentales. He abierto un pequeño estudio propio y diseño espacios más pequeños, más humanos. Cabañas, reformas de apartamentos viejos. Lugares con alma. No me enorgullezco del dolor que causé. La traición es una mancha que no se limpia. Elena merecía honestidad, no engaño. Pero, en la honestidad brutal de la soledad, no me arrepiento de haber escapado de aquella prisión dorada. La infidelidad fue el acto desesperado de un hombre que había olvidado cómo salvarse a sí mismo. A veces, por la mañana, voy a una cafetería nueva. Pido un café solo, sin canela. Saco mi viejo cuaderno de bocetos y dibujo, no edificios, sino los rostros de la gente que pasa, las grietas en las aceras, la forma en que la luz cae sobre una hoja. Cosas imperfectas. Cosas reales. La vida ya no es una obra de arte para ser admirada. Es un taller, un desastre en progreso. Y por primera vez, me siento como en casa.